El aire del piso de Carabanchel le pertenecía. Olía a su café recién hecho, fuerte, con un leve rastro de cardamomo que se extendía desde la cocina hasta el salón. Olía a los libros apilados junto al sofá, a papel viejo y tinta, y también a ese aroma discreto y persistente de cedro que desprendía el pequeño baúl de madera que su madre, Laila, le había traído de Beirut años atrás. Era un olor que lo anclaba, que le recordaba quién era antes de convertirse en el marido de Valeria. Karim se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo del recibidor. Era un gesto automático, repetido cada mañana sin pensar. Pero esa noche se sentía distinto, más tenso, como si la seda azul oscuro le cerrara un poco la garganta. La corbata era buena, de calidad, comprada con el primer bonus que recibió en la consultora tecnológica donde trabajaba como ingeniero senior. 60.000 euros al año en Madrid no eran poca cosa. Para él, hijo de inmigrantes libaneses que habían levantado una pequeña tienda a base de trabajo y sacrificio, era una victoria clara, casi incontestable. Para la familia de su esposa, lo sabía bien. Era apenas un punto de partida aceptable. Esa noche, en la celebración del 60 cumpleaños de su suegro, su traje de 300 euros sería observado con la misma atención con la que su suegra, Renata, examinaba las etiquetas del vino. Cada costura, cada detalle, sería evaluado en silencio y, sin duda, considerado insuficiente. Karim lo sabía. No era paranoia, era experiencia. Su mirada se detuvo en la estantería del salón, donde descansaba el juego de tazas de café árabe, los finjan, porcelana fina, pintada a mano con patrones dorados y azules. Habían pertenecido a su abuela, en Beirut. Laila se las había regalado el día de su boda, como quien entrega algo más que un objeto, un vínculo. Para Karim, esas tazas contenían historia, memoria, una continuidad que había sobrevivido a guerras y exilios. Para Renata, eran baratijas de zoco, como había dicho una vez, sonriendo, durante su primera visita al piso. Respiró hondo. Aquellas cosas, las tazas, el baúl, el olor del café, tenían un peso que no se medía en dinero. Y aún así, sabía que esa noche volvería a tener que justificarlas, explicarlas, defenderlas, en un mundo que solo reconocía el valor cuando podía leerse en una etiqueta. Tomó las llaves y salió. El trayecto en coche desde Carabanchel hasta el barrio de Salamanca siempre le producía la misma sensación, como si cruzara una frontera invisible. Las fachadas cambiaban, el ruido se volvía más contenido, la ciudad adoptaba un tono distinto, más pulido, menos humano. Valeria, sentada a su lado, se miraba en el espejo del parasol, concentrada en su reflejo. Para ella, ese camino era un regreso natural. Para él, una entrada en territorio ajeno. Karim apretó el volante con un poco más de fuerza de la necesaria. Amaba a Valeria, o al menos a la mujer que era en la intimidad de su piso, la que se reía de sus chistes malos y se quedaba dormida a su lado viendo películas. Pero conocía también a la otra Valeria, la que aparecía en presencia de su madre, más contenida, más correcta, más distante. Mientras el navegador anunciaba la llegada al restaurante, Karim sintió el cansancio asentarse en su pecho. No el cansancio físico, sino ese agotamiento más profundo. El de tener que traducirse constantemente. El de demostrar su valía en un idioma que nunca había sido el suyo. Sabía que la noche apenas estaba empezando. El trayecto en coche desde Carabanchel hasta el barrio de Salamanca era como atravesar una frontera invisible. Un cambio de presión atmosférica que Karim sentía en la boca del estómago. Un nudo apretado de anticipación y resentimiento. Las fachadas de los edificios pasaban de ser un mosaico vibrante de ladrillo visto, ropa tendida y vida de barrio que se derramaba en las aceras, a una imponente y fría sinfonía de piedra tallada, balcones de forja señorial y porteros uniformados. El aire mismo parecía cambiar, volviéndose más fino, más frío, despojado del olor a humanidad, a fritura y a asfalto caliente, y reemplazado por el perfume discreto de la riqueza antigua, una mezcla de gases de escape de coches de alta gama y las fragancias caras que se filtraban de las boutiques de lujo. Valeria, a su lado, revisaba su reflejo en el espejo del parasol, retocando un labial cuyo precio equivalía a la factura de la luz de Karim. Parecía completamente ajena a la tensión que emanaba de él en olas casi palpables. Para ella, este viaje era un regreso a casa, a su ecosistema natural, un simple desplazamiento entre dos puntos de su vida. Para él, era una incursión semanal en territorio enemigo, una misión diplomática para la que nunca se sentía suficientemente preparado. Amaba a Valeria.
o al menos amaba la versión de ella que existía en la seguridad de su piso. La mujer que se reía de sus chistes malos, que se acurrucaba a su lado para ver películas de ciencia ficción, y que a veces, en momentos de vulnerabilidad, admitía lo agotador que era mantener las apariencias. Pero esa mujer se encogía, se desvanecía, en presencia de su madre. Se convertía en una versión más pálida y ansiosa de sí misma. Una cómplice silenciosa del esnobismo de Renata, incapaz de defenderlo, incapaz de defenderse a sí misma. Karim apretó el volante de cuero, sus nudillos blanqueando bajo la luz de los semáforos. Recordaba la primera vez que conoció a Renata. No le había preguntado por su trabajo o sus pasiones. Le había preguntado por el colegio de su infancia y los apellidos de su madre, un intento apenas velado de trazar su pedigrí social. Al descubrir que era hijo de inmigrantes libaneses, que habían levantado una pequeña tienda de alimentación con sudor y sacrificio, la sonrisa de Renata se había congelado, convirtiéndose en una máscara de cortesía glacial que nunca más se había derretido del todo. Él era un marido funcional, una anomalía en su árbol genealógico, un hombre que podía proveer, sí, pero que carecía de la única moneda que su familia realmente valoraba, el apellido. Mientras el navegador anunciaba su llegada al restaurante, un establecimiento con estrellas Michelin, donde una botella de agua costaba más que la compra semanal de sus padres, Karim sintió una oleada de fatiga existencial. Estaba cansado de traducir su valía a un idioma que no era el suyo, un idioma de apariencias, linajes y saldos bancarios. Sabía que la noche sería una prueba, no solo de su paciencia, sino de la lealtad de la mujer que se sentaba a su lado. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. El restaurante era un santuario del silencio y el dinero. Un aparcacoches con guantes blancos y una expresión impasible se llevó su coche, un sedán alemán perfectamente respetable que aquí parecía un utilitario, con una eficiencia casi robótica. Al cruzar el umbral de la pesada puerta de roble, el bullicio de la calle Castellana fue instantáneamente absorbido por gruesas alfombras persas y paneles de madera oscura que revestían las paredes, creando una atmósfera de club privado, casi una capilla dedicada al exceso. El aire olía a cera de abeja pulida, a los lirios blancos y frescos que adornaban el vestíbulo, y a esa fragancia indescriptible de la alta cocina, una mezcla etérea de mantequilla dorada, reducciones de vino y la promesa de algo exquisito e inalcanzable. El maître, un hombre de mediana edad con un traje tan impecable que parecía esculpido en su cuerpo y un aire de diplomático de las Naciones Unidas, lo saludó con una inclinación de cabeza precisa, casi imperceptible. «La mesa del señor de la fuente», dijo Valeria, y el nombre actuó como una llave mágica, una contraseña que abría paso a través del laberinto de mesas discretamente iluminadas, cada una un pequeño islote de privilegio. Karim se sentía como un impostor, un actor secundario que se había colado en el plató equivocado. Su traje, que le había parecido tan elegante en el espejo de su casa, ahora se sentía como un disfraz barato bajo las luces halógenas estratégicamente colocadas que resaltaban cada imperfección, cada arruga invisible. Podía sentir las miradas fugaces de los otros comensales, miradas entrenadas para evaluar, para calcular su valor neto en una fracción de segundo y descartarlo. Vio a su suegro, Fernando, un hombre cuya presencia era tan imponente como su cuenta bancaria, levantándose para saludarlos. A su lado, Renata, sentada con la espalda perfectamente recta, como una reina en su trono, lo observaba acercarse con una fijeza depredadora. Su sonrisa era un estudio de la condescendencia cortés, un arma que había perfeccionado a lo largo de décadas de cenas como esta. El apretón de manos de Fernando fue firme pero distante, el de un CEO evaluando a un subordinado en un evento de empresa. El de Renata fue inexistente, apenas rozó sus dedos con la punta de los suyos, un gesto que decía más sobre su desdén que 1000 palabras. «Karim, qué puntual», dijo ella, y el cumplido sonó como una acusación. Como si la puntualidad fuera la virtud de los que tienen algo que demostrar, de los que no pueden permitirse el lujo de llegar tarde. Él simplemente asintió, una tormenta de réplicas ingeniosas y amargas, muriendo en sus labios antes de nacer. Sabía que cualquier intento de enfrentamiento sería visto como una falta de clase, una confirmación de su inferioridad. Así que se sentó, el cuero frío de la silla contra su espalda, y se preparó para la larga batalla de la noche. Una guerra que se libraría con sonrisas falsas y cuchillos de plata.
La mesa era un campo de batalla dispuesto con una precisión militar. Copas de diferentes tamaños y formas para agua, vino tinto y vino blanco, formaban una barrera de cristal reluciente, un bosque transparente que distorsionaba sutilmente los rostros al otro lado. Un ejército de cubiertos de plata flanqueaba su plato de porcelana, cada uno con un propósito específico y arcano que él había tenido que aprender a la fuerza, para evitar la humillación pública de usar el tenedor de pescado para la ensalada. Fernando, sentado en la cabecera, dirigía la conversación con la autoridad indiscutible de un general en su tienda de campaña. Hablaba de la última adquisición de su empresa de capital riesgo, de un próximo viaje de caza en Escocia, de la depreciación de un yate que había comprado por capricho. Eran temas diseñados para excluir, para reforzar las fronteras invisibles de su mundo exclusivo, un club en el que Karim nunca sería socio. Se sentía como un oyente en una embajada extranjera, entendiendo las palabras individuales pero no el lenguaje subyacente de privilegio y poder que las unía. Valeria, a su lado, participaba con una facilidad que le dolía en el pecho. Se reía en los momentos adecuados, hacía las preguntas pertinentes sobre el mercado de valores, demostrando que, a pesar de vivir en Carabanchel, su pasaporte para este mundo seguía vigente y sellado. Él, mientras tanto, era un espectador silencioso. Cuando intentó intervenir, mencionando un avance fascinante en inteligencia artificial que podría revolucionar su campo, la conversación se detuvo por un instante, una pausa incómoda y palpable, antes de que Renata, con la habilidad de un torero experto, la redirigiera suavemente hacia la próxima subasta de arte en Sotheby's. El mensaje era cristalino. Su mundo, su trabajo, su pasión, no tenían cabida aquí. Era un tema de conversación demasiado funcional, demasiado real para una velada como aquella. Se refugió en la observación, notando los pequeños detalles que delataban la verdadera naturaleza de esa familia. La forma en que Fernando interrumpía a su esposa sin siquiera darse cuenta. La forma en que Renata miraba a Valeria, no con amor maternal, sino con una especie de evaluación constante, como si su hija fuera una inversión que debía rendir dividendos sociales. Y la forma en que Valeria se encogía bajo esa mirada, su risa volviéndose un poco más aguda, su postura un poco más rígida. No era una familia, era una corporación, y él era el único empleado sin acciones. El sumiller se acercó para servir el vino, un Ribera del Duero cuyo nombre Karim no reconoció, pero cuyo precio, sabía por una búsqueda rápida bajo la mesa, equivaldría a su factura de la luz de 3 meses. Mientras el líquido oscuro y denso llenaba su copa, se preguntó cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que pertenecía a este lugar, o si ya era hora de admitir que siempre sería un extraño en la mesa de su propia esposa. La llegada de su madre, Laila, fue como una ráfaga de aire cálido y genuino en una habitación herméticamente sellada y climatizada. Entró en el restaurante con una vacilación casi imperceptible que le partió el corazón a Karim, sus ojos buscando los suyos a través de la penumbra, buscando un faro, un punto de seguridad en ese mar de opulencia extraña. Llevaba un vestido de seda verde oscuro, uno que había comprado especialmente para la ocasión en una pequeña boutique de su barrio, y que, a los ojos de su hijo, la hacía parecer elegante, digna y hermosa. Pero Karim, viendo a través del filtro cínico que años de exposición a Renata le habían impuesto, ya podía anticipar cómo lo vería su suegra. El corte ligeramente anticuado, la tela de una temporada pasada, la flagrante falta de una marca reconocible que validara su existencia. Laila sonreía, una sonrisa genuina y abierta que no buscaba impresionar a nadie, y que contrastaba dolorosamente con las sonrisas calculadas y tensas de los de la fuente. Abrazó a Karim con fuerza, un abrazo real, lleno de afecto, y le susurró al oído en árabe: «¿Estás bien, Habibi? Pareces tenso». Él le devolvió el abrazo, inhalando el familiar y reconfortante aroma a agua de rosas y a su hogar, y le aseguró que todo estaba bien, una mentira que le supo amarga en la lengua. La presentó a la mesa, y el cambio en la atmósfera fue palpable, como una caída de presión antes de una tormenta. Fernando le dio la mano con la misma distancia profesional con la que había saludado a Karim. Renata, sin embargo, se levantó a medias de su silla, un gesto de cortesía mínima, y la examinó de la cabeza a los pies con una mirada que era a la vez evaluadora y despectiva. «Laila, qué alegría verla», dijo Renata, su voz goteando una dulzura artificial que no llegó a sus ojos fríos. «Ese es un color muy atrevido». El cumplido envenenado quedó suspendido en el aire, una pequeña bomba verbal. Laila,
ajena a la malicia, o quizás eligiendo ignorarla con una gracia que Karim admiraba profundamente, simplemente sonrió y le dio las gracias. Se sentó junto a Karim, su presencia un ancla de autenticidad en un mar de falsedad. Pero Karim se sintió abrumado por un instinto protector tan feroz que le dolía físicamente. Vio a su madre, una mujer de una fuerza y una gracia inmensas, que había sobrevivido a una guerra civil y había construido una nueva vida en un país extranjero, reducida a un objeto de curiosidad antropológica para esta familia que no había luchado por nada en su vida. Sabía que cada gesto que hiciera, cada palabra que pronunciara, sería analizada y juzgada, y la impotencia de no poder protegerla de ese escrutinio silencioso le quemaba por dentro, como un veneno de acción lenta. La conversación, ya tensa, se volvió un campo de minas con la presencia de Laila. Renata, con la habilidad de un interrogador experto que disfraza sus preguntas de una solicitud inocente, comenzó a lanzar sondas verbales diseñadas para medir y humillar. ¿Y cómo va la tienda, Laila? Debe ser absolutamente agotador trabajar tantas horas a vuestra edad, dijo. La frase aparentemente solícita cargada de implicaciones venenosas. El trabajo manual y plebeyo frente a su vida de ocio y consejos de administración. La vejez natural de su madre frente a su propia y costosa conservación de la juventud a base de tratamientos y cirugías. Laila, con la dignidad sencilla de quien nunca ha tenido que cuestionar su propio valor, respondió con calidez, hablando del orgullo que sentía por el negocio que ella y su difunto esposo habían construido desde la nada, de la comunidad que habían creado. Habló de sus clientes, de las familias del barrio a las que conocía desde hacía generaciones, de la alegría de ver a los niños crecer y volver con sus propios hijos. Cada palabra era un testimonio de una vida de trabajo honesto y conexión humana, conceptos que para Renata sonaban tan exóticos y lejanos como un dialecto tribal de una tierra remota. Karim observaba a Valeria, esperando, rezando por una intervención, por un cambio de tema, por un simple gesto de apoyo a su madre, la mujer que la había acogido en su casa en innumerables ocasiones con los brazos abiertos. Pero Valeria permanecía en un silencio pétreo, sorbiendo su vino con la mirada fija en el plato, como si el dibujo de la porcelana contuviera los secretos del universo. Su neutralidad era una forma de complicidad, una elección de no elegir que, en sí misma, era una elección a favor de su madre. La conversación derivó, como un misil teledirigido, hacia los barrios de Madrid. Nunca he estado mucho por Carabanchel, comentó Renata con un aire de descubrimiento antropológico. Me han dicho que es muy auténtico. La palabra auténtico, en sus labios, sonaba como un eufemismo para pobre, peligroso o sin refinar. Karim sintió que la rabia le subía por la garganta, una marea caliente y ácida que amenazaba con ahogarlo. Quería gritarle que la autenticidad de Carabanchel residía en su gente, en su trabajo duro, en una decencia fundamental que no se podía comprar en la milla de oro. Quería decirle que la pequeña tienda de su madre tenía más alma y valía más que todo el contenido de su piso en el barrio de Salamanca. Pero se contuvo. El autocontrol, una armadura que apenas resistía. Sabía que un estallido solo le daría la razón a Renata, confirmaría su visión de él como un bárbaro sin control y sin clase. Así que apretó la mandíbula y soportó el asalto, sintiendo cómo cada palabra condescendiente erosionaba un poco más el frágil edificio de su matrimonio. El momento de los regalos llegó después del primer plato, una pausa coreografiada en el ritual de la cena. Fernando abrió los suyos con una eficiencia desapasionada, como si estuviera revisando el correo de la mañana, un reloj de edición limitada de su socio, una caja de puros cubanos de un cliente importante, una primera edición de un libro de economía firmado por el autor. Eran regalos que funcionaban como transacciones, reafirmaciones de alianzas y recordatorios de estatus, desprovistos de cualquier emoción genuina. Luego, con una timidez que contrastaba dolorosamente con la opulencia del entorno, Laila le entregó a Fernando su regalo. Era una pequeña caja de madera de olivo, incrustada a mano con nácar en un patrón geométrico, una artesanía tradicional de Damasco que había comprado en uno de sus viajes a Líbano para visitar a la familia. Dentro, había un juego de caligrafía árabe con una pluma de bambú tallada, un tintero de cristal y un bloque de tinta sólida. Mi esposo, dijo Laila con voz suave pero firme, siempre admiró a los hombres que, como usted, construyeron grandes cosas. Y él creía firmemente que la palabra escrita era la herramienta de construcción más poderosa de todas. El silencio que siguió fue denso y pesado.
cargado de una incomodidad palpable. Fernando miró el objeto con una expresión de total perplejidad, como si le hubieran entregado un artefacto de una civilización alienígena, cuyo propósito no podía comprender. «¡Qué detallista!», dijo finalmente, la palabra vacía de significado. Pasó la caja a un lado de la mesa con una falta de interés que fue como una bofetada invisible. Karim sintió una punzada de humillación tan aguda que le robó el aliento, una vergüenza que no era suya, pero que sentía en nombre de su madre. El regalo, tan lleno de significado, respeto y belleza, había sido descartado como una simple curiosidad exótica. Fue entonces cuando Renata decidió intervenir, su voz afilada como el cristal roto. «Hablando de artesanía, Karim, el otro día Valeria me comentó sobre esas tacitas árabes que le regaló tu madre. Los finjan. ¡Qué cosa más pintoresca!». La palabra pintoresca fue pronunciada con una inflexión que la despojaba de cualquier connotación positiva, convirtiéndola en un sinónimo de cutre. Karim sintió que la conversación se dirigía hacia un precipicio. Intentó defenderlas, explicar su valor sentimental, la conexión con su abuela, con la historia de su familia. «Pertenecieron a mi abuela en Beirut», comenzó, pero Renata lo interrumpió con un gesto lánguido de su mano enjollada. Sí, una bonita historia familiar. Aunque, cariño», dijo, dirigiéndose directamente a Valeria, ignorando a Karim por completo, «realmente no pegan con la cristalería de Villeroy en Boch que os regalé para la boda. Crean un contraste un poco discordante». La humillación ya no era sutil, era un ataque directo, una invalidación de su herencia frente a la supuesta superioridad del lujo europeo. Y Karim se dio cuenta de que esta cena no era una celebración, sino un juicio en el que él y su madre ya habían sido declarados culpables. El segundo plato llegó, una obra de arte culinaria que Karim apenas pudo ver, su visión nublada por una ira fría. Era un lomo de venado perfectamente sellado sobre una cama de puré de castañas, con una reducción de vino tinto, presentado con la precisión de un cirujano. El camarero describió sus componentes con una reverencia casi religiosa, pero para Karim, la comida había perdido todo su sabor, convirtiéndose en ceniza en su boca. Su atención estaba completamente fija en su madre. Observó cómo Laila cogía los cubiertos, con una elegancia natural y sin pretensiones que, sin embargo, carecía de la rigidez ensayada y aristocrática de Renata. Sostenía el tenedor a su manera, una manera perfectamente funcional y educada, pero que no se adhería al estricto protocolo de la alta sociedad europea, que Renata había memorizado como un evangelio. Y vio a Renata observándola también. Los ojos de su suegra, afilados y críticos como los de un ave de rapiña, no se perdían ni un solo movimiento. Era una vigilancia depredadora, la de un halcón esperando el más mínimo error de su presa para abalanzarse. Karim sintió un nudo helado en el estómago. Conocía esa mirada. La había visto dirigida a camareros que tardaban demasiado, a dependientes de tiendas que no mostraban la suficiente deferencia, a cualquiera que Renata considerara por debajo de ella en la inamovible jerarquía de su mundo. Era una mirada que despojaba a la gente de su humanidad, reduciéndola a una suma de sus modales, su acento y su apariencia. En ese momento, odió a Renata con una intensidad pura y cristalina que lo sorprendió. Odió su arrogancia, su crueldad casual, su completa y absoluta incapacidad para ver el valor en algo o alguien que no reflejara su propia imagen distorsionada de éxito. Y se odió a sí mismo por su propia cobardía, por permanecer en silencio, por permitir que su madre, la mujer más fuerte que conocía, fuera sometida a tal escrutinio humillante. Se concentró en su plato, cortando la carne en trozos minúsculos, masticando lentamente, usando la mecánica de la comida como una forma de controlar la furia que hervía dentro de él, amenazando con desbordarse. El tic-tac de un reloj de pared del restaurante, que antes era un sonido de fondo discreto, ahora le parecía ensordecedor. Cada segundo un martillazo que marcaba el lento y agónico desmoronamiento de su paciencia. Sabía que algo estaba a punto de romperse de forma irreparable, y temía con cada fibra de su ser que fuera él. El viaje de vuelta en coche fue una tortura de silencio. El lujoso sedán, normalmente un refugio de comodidad, se había transformado en una cápsula de presión, un espacio claustrofóbico cargado de palabras no dichas que pesaban más que cualquier sonido. Karim mantenía las manos firmes en el volante, sus nudillos blancos destacando en la penumbra del habitáculo. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas, un torrente borroso de neón y farolas que no conseguía registrar.
Su mente era un proyector atascado, repitiendo en bucle las palabras de Renata, la risa de Valeria, la expresión confusa y dolida en el rostro de su madre, el perfume caro de Valeria, una fragancia floral y almizclada que antes le parecía seductora, ahora le resultaba empalagoso, asfixiante, el olor de la traición. Ella permanecía inmóvil en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla el paisaje nocturno de Madrid, fingiendo una fatiga que él sabía que era una armadura. No se atrevía a mirarlo, y esa evasión era una confesión en sí misma. Él no dijo nada. ¿Qué podía decir? Cualquier acusación sería recibida con negaciones, con excusas, con la acusación de que estaba siendo demasiado sensible o que había entendido mal. Había aprendido que en el mundo de la fuente, la realidad era negociable, y los sentimientos de los demás eran meros inconvenientes. El silencio se estiraba, tenso como un alambre de espino. Cada semáforo en rojo era una eternidad, obligándolos a permanecer juntos en esa quietud insoportable. Él podía sentir la tensión en los hombros de ella, la forma en que su respiración era un poco superficial. Estaba esperando a que él rompiera el silencio, a que iniciara la confrontación para poder desplegar su arsenal de defensas. Pero Karim no le dio esa satisfacción. Se aferró a su silencio como a un escudo, dejando que la ausencia de palabras se convirtiera en un arma, una acusación mucho más poderosa que cualquier grito. La ira inicial, caliente y explosiva, se estaba enfriando, solidificándose en algo mucho más peligroso, una determinación fría y calculadora. Ya no se trataba solo de la humillación de esa noche. Se trataba de años de pequeños desprecios, de condescendencia sutil, de la constante erosión de su identidad. La risa de Valeria no había sido el comienzo, había sido el final, el punto de no retorno. Al llegar a su garaje en Carabanchel, el sonido metálico de la puerta cerrándose tras ellos tuvo un eco de finalidad, como el cerrojo de una celda que se cierra, sellándolos con la verdad que flotaba entre ellos, venenosa e invisible. Una vez en el piso, la farsa de la normalidad comenzó. Valeria se movía por el espacio que compartían con una ligereza estudiada, colgando su abrigo, quitándose los tacones con un suspiro de alivio, hablando de lo cansada que estaba y de lo larga que había sido la semana. Actuaba como si acabaran de volver de una cena familiar tediosa, pero, en última instancia, intrascendente. Para Karim, esta actuación era la ofensa final, más hiriente incluso que la risa cómplice. Demostraba una desconexión tan profunda con la realidad de lo que había sucedido que lo dejó sin aliento. Él la observaba desde el umbral del salón, un espectador en su propio hogar. El aire, que antes olía a sus libros y a su café, ahora parecía contaminado por la falsedad. Vio cómo ella se desmaquillaba frente al espejo del baño, borrando la máscara que había llevado toda la noche, sin darse cuenta de que la máscara más importante, la de esposa leal, se había hecho añicos para siempre. Él respondió a sus comentarios con monosílabos, su voz plana y vacía de emoción. El dolor seguía ahí, un núcleo denso y pesado en su pecho, pero alrededor de él se estaba formando una capa de hielo. Una claridad gélida se apoderaba de su mente. Se dio cuenta de que no podía luchar contra ellos en su terreno, el de las indirectas y las guerras sociales. No sabía jugar a ese juego, y, lo que era más importante, no quería aprender. Pero él era un ingeniero, un constructor de sistemas, un solucionador de problemas, y entendía que la verdadera estructura de poder de la familia de Valeria no era social, sino financiera. Su arrogancia, su sentido de la impunidad, todo emanaba de la seguridad de su riqueza. Y fue entonces, mientras la veía ponerse el pijama como si nada, cuando tomó una decisión. No sería una confrontación emocional, no sería un arrebato de ira, sería una investigación, una auditoría forense de su matrimonio y de la corporación familiar en la que, sin saberlo, se había convertido en un empleado no remunerado. Necesitaba datos. Necesitaba entender la maquinaria que movía los hilos de su esposa. Se metió en la cama, el cuerpo rígido, y fingió dormir, cada músculo tenso. Escuchó la respiración de Valeria cambiar, volviéndose más profunda, más rítmica, hasta que finalmente se hundió en el sueño, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El suave sonido de su respiración ya no era reconfortante. Era el pistoletazo de salida para la guerra que acababa de declarar en silencio. La noche se extendió como una mancha de tinta, silenciosa y sofocante. Karim yacía en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración rítmica y tranquila de Valeria a su lado. Era el sonido de la inocencia,
o de una conciencia tan limpia que no necesitaba ser perturbada por la culpa. Cada inhalación y exhalación era una burla, un metrónomo que marcaba el paso de su propia agonía. El aire en el dormitorio, normalmente un refugio, se sentía denso, cargado con las palabras no dichas y la risa que aún resonaba en sus oídos como un eco fantasmal. La rabia inicial, esa marea caliente que le había subido por la garganta en el restaurante, se había enfriado, solidificándose en un bloque de hielo en el centro de su pecho. El dolor seguía allí, una herida abierta y punzante, pero ahora estaba rodeado por una calma extraña y peligrosa. Se levantó de la cama con un cuidado infinito, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el suelo de tarima. La luz de la luna que se filtraba por la persiana dibujaba franjas plateadas sobre los muebles, transformando su hogar en un paisaje desconocido y hostil. Caminó hasta el salón, donde el portátil compartido descansaba sobre la mesa de centro, cerrado como un secreto. Durante un largo momento, se quedó mirándolo. Abrirlo se sentía como una profanación, el último tabú de su matrimonio a punto de ser violado. Era el reconocimiento de que la confianza se había evaporado por completo, dejando tras de sí solo el residuo amargo de la sospecha. Pero la imagen del rostro de su madre, su dignidad silenciosa bajo el asalto de la condescendencia de Renata, borró cualquier atisbo de duda. Esto ya no era por él, era por ella. Se sentó en el suelo, el frío de la madera subiendo por sus piernas, y levantó la tapa del ordenador. La pantalla cobró vida, iluminando su rostro con una luz pálida y clínica. Sus dedos temblaban ligeramente mientras movía el cursor hacia el icono del correo electrónico de Valeria, una cuenta que ella siempre dejaba abierta. Sabía su contraseña, por supuesto, el nombre de su primer perro seguido del año en que se conocieron, una combinación que ahora le parecía una broma cruel. Pero no empezó por ahí. Su instinto, el mismo instinto lógico y metódico que le permitía depurar miles de líneas de código, le dijo que empezara por un lugar más neutral, menos directo. Abrió la carpeta de documentos compartidos en la nube, un archivo digital de su vida juntos, fotos de vacaciones, contratos de alquiler, facturas. Empezó a hacer clic en las carpetas, su corazón latiendo con una fuerza sorda y pesada. Verano 2021. Navidad en familia. Papeleo piso. Todo parecía normal, dolorosamente normal. Y entonces lo vio. Una carpeta con un nombre extraño, casi un error tipográfico. Varios Patrim. No estaba protegida, no estaba oculta, simplemente estaba allí, confiando en su propia insignificancia para pasar desapercibida. Con un clic que resonó en el silencio del apartamento como un disparo, la abrió. El contenido de la carpeta, varios Patrim, no eran fotos ni recuerdos. Era un laberinto de archivos PDF y hojas de cálculo, con nombres que eran un código en sí mismos. Extracto consolidado Q3. Cartera de inversión. Actualización. Acta notarial fideicomiso. Karim sintió una oleada de vértigo, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Abrió el primer archivo, un extracto bancario de una entidad que nunca había oído nombrar, un banco privado suizo cuyo logotipo minimalista resumaba exclusividad. La pantalla se llenó de números, cifras con tantos ceros que su cerebro tardó un segundo en procesarlas. Vio transferencias entrantes de una sociedad de inversión con sede en Luxemburgo, dividendos de carteras de acciones que incluían empresas del IBEX 35 y del Nasdaq, movimientos de fondos que empequeñecían su sueldo anual de 60.000 euros, hasta convertirlo en una nota a pie de página, en calderilla. Se sintió increíblemente ingenuo, un niño jugando a las casitas mientras los adultos manejaban la economía real en otra habitación. Siempre había creído que su sueldo era el pilar de su economía doméstica, el motor que impulsaba su vida juntos. Se había sentido orgulloso de ello, de poder ofrecerle a Valeria una vida cómoda, de ser el marido funcional que, al menos, cumplía con su parte. Ahora veía la verdad con una claridad brutal. Su contribución no era el pilar, era el andamio, una estructura temporal y desechable diseñada para sostener una fachada de normalidad, para ocultar el rascacielos de riqueza heredada que se erigía detrás. Se desplazó por las páginas, su mente de ingeniero absorbiendo y procesando la información a una velocidad febril. Vio el nombre de su suegro, Fernando, en varias órdenes de transferencia, pero no eran regalos. Estaban estructuradas como préstamos sin intereses, como inyecciones de capital. Vio el nombre de Renata como cotitular en varias cuentas. Esto no era el dinero de bolsillo de una niña rica. Era una operación financiera sofisticada, deliberada y, sobre todo, secreta.
Y entonces, en medio de la maraña de transacciones, un detalle captó su atención. Un pago mensual recurrente, una cantidad considerable, a una consultora de nombre anodino. Gestión y Futuro Patrimonial, S.L. No era un bufete de abogados, no era un asesor fiscal. El nombre sonaba a la vez vago y ominoso, como una empresa que se especializaba en hacer desaparecer cosas. Y Karim supo con una certeza helada que necesitaba descubrir qué futuro estaban gestionando. La noche se convirtió en su laboratorio. Con el nombre Gestión y Futuro Patrimonial, S.L., como única pista, Karim se sumergió en las profundidades de Internet. Su mente, entrenada para encontrar patrones en el caos del código, se puso a trabajar. Dejó a un lado la emoción, el dolor y la traición, y se convirtió en una máquina de análisis. Primero, una búsqueda simple. La página web de la consultora era un monumento al eufemismo corporativo. Hablaba de optimización fiscal, planificación sucesoria y protección de activos intergeneracionales. Eran frases diseñadas para sonar respetables, pero Karim leyó entre líneas. No vendían seguridad, vendían secretos. Vendían formas legales de construir muros alrededor del dinero, muros lo suficientemente altos y gruesos como para que personas como él nunca pudieran escalarlos. Su siguiente paso fue el registro mercantil. Introdujo el nombre de la empresa y esperó, el zumbido del procesador del portátil llenando el silencio. Aparecieron los datos: fecha de constitución, objeto social, administradores. Nombres que no le decían nada, pero su instinto le decía que estaba en el camino correcto. Si esta empresa gestionaba el patrimonio de Valeria, tenía que haber un vínculo contractual, un documento que los conectara. Volvió a la carpeta Varios Patrim y empezó a abrir los documentos uno por uno, no solo mirando las cifras, sino buscando nombres, firmas, membretes. Y allí estaba, en la esquina inferior de un documento titulado Acuerdo de Gestión Discrecional, el mismo logotipo minimalista de la consultora. Pero el verdadero golpe llegó cuando decidió hacer una búsqueda cruzada. Utilizando las bases de datos públicas a las que tenía acceso a través de su trabajo, introdujo el nombre completo de Valeria. Su corazón se detuvo. Su esposa no solo era cliente de esa consultora, era la administradora única de una sociedad instrumental, una sociedad pantalla llamada Valmar Proyectos Inmobiliarios, S.L. La dirección fiscal de la empresa era la misma que la de la consultora. La sociedad no tenía empleados, ni página web, ni actividad aparente. Era un fantasma legal, una cáscara vacía diseñada con un único propósito: poseer activos. De repente, todo encajó. El piso de lujo en el que vivían, y que él creía que pagaban a medias con su sueldo, y la ayuda de su suegro, no estaba a nombre de Valeria. Estaba a nombre de Valmar Proyectos Inmobiliarios, S.L. Él no era un inquilino, ni siquiera un coinquilino. Legalmente, era un invitado en la casa de una empresa que pertenecía a su mujer. La sangre se le heló en las venas. Empezó a buscar frenéticamente en el ordenador de Valeria, usando el nombre de la sociedad como palabra clave. El buscador tardó unos segundos en devolver los resultados, y el primero de la lista era un borrador de correo electrónico, guardado en la carpeta de borradores, con un asunto que le robó el aliento. Estrategia de blindaje. El archivo del borrador se abrió con un clic casi inaudible. El remitente era Valeria. El destinatario, su madre, Renata. La fecha era de hacía 6 meses, justo antes de que firmaran la renovación del contrato de alquiler del piso. El texto no estaba en árabe. Estaba en un español frío, preciso y legalista. Un lenguaje desprovisto de cualquier emoción que lo hacía aún más brutal. Karim leyó las palabras, y cada una fue un clavo más en el ataúd de su matrimonio. «Mamá», comenzaba, «he hablado con los de Gestión y Futuro. Me confirman que la mejor estrategia es que el nuevo contrato de alquiler lo firme Valmar Proyectos. De esta forma, el piso queda completamente blindado como activo de la sociedad y no entra en el régimen de gananciales. Me aseguran que, en caso de una futura separación, Karim no tendría ningún derecho sobre la vivienda, ya que legalmente, él solo ha estado contribuyendo a los gastos corrientes de la empresa, no adquiriendo propiedad». Karim tuvo que leer la frase 2 veces. Futura separación. No era una posibilidad remota, era una eventualidad planificada, un escenario para el que se estaban preparando activamente. Él no era su marido. Era un riesgo financiero que había que mitigar. Siguió leyendo, sus ojos volando sobre las líneas, absorbiendo el veneno. También me recomiendan que mantengamos su sueldo como la principal fuente visible de ingresos para nuestro día a día.
Dicen que es una fachada conveniente que simplificaría las cosas, ya que presenta una imagen de normalidad económica y evita levantar sospechas. El flujo de mis cuentas debe mantenerse al mínimo, canalizando todo a través de la sociedad. Fachada conveniente. Las palabras le golpearon con la fuerza de un puñetazo. Su trabajo, su esfuerzo, las noches en vela, el orgullo que sentía por proveer. Todo era una pieza de atrezo en el teatro de su vida, un decorado diseñado para hacer la escena más creíble. El dolor agudo que había sentido antes se estaba transformando. La tristeza se evaporó, reemplazada por algo mucho más frío y duro, una rabia gélida, una claridad cortante como un diamante. Ya no había confusión. Ya no había negación, solo había la verdad desnuda y fea. Él no era un compañero, ni siquiera un proyecto social. Había sido un objetivo, un activo temporal en una estrategia a largo plazo. La risa en el restaurante no había sido una traición espontánea. Había sido el descuido de un conspirador que se olvida de que su víctima está en la habitación. Al final del correo, una última frase lo destrozó por completo. Fernando está de acuerdo. Dice que es mejor tenerlo todo atado y bien atado. Nunca se sabe cuándo puede terminar la fase de marido funcional. El sol comenzaba a despuntar por el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid de un gris pálido y anémico. La luz del amanecer se coló en el salón, revelando un campo de batalla. Karim seguía en el suelo, pero ya no era una víctima. La revelación final del correo electrónico había actuado como un catalizador, transmutando su dolor en un propósito de acero. La fase de marido funcional había terminado, en efecto, pero no de la manera que ellos habían planeado. Ahora, con un conocimiento completo y devastador del tablero de juego, empezó a buscar con una precisión quirúrgica. Ya no buscaba pruebas de la traición, buscaba el arma para la guerra que estaba a punto de librar. Buscó en los archivos adjuntos del correo y encontró lo que buscaba: un borrador del acuerdo de capitulaciones matrimoniales que habían firmado antes de la boda. Lo leyó de nuevo, pero esta vez con los ojos abiertos. La cláusula que su abogado de entonces le había asegurado que era estándar, una simple separación de bienes, estaba redactada con una astucia diabólica. No solo separaba los bienes presentes y futuros, sino que contenía un anexo, que él apenas recordaba, donde él renunciaba explícitamente a cualquier reclamación sobre activos gestionados a través de estructuras societarias de terceros. Una frase que en su momento le había parecido jerga legal inofensiva. Ahora entendía que era la clave de toda la trampa. Era la firma que lo despojaba de todo. Siguió cavando. Encontró más borradores. Un borrador de un acuerdo de confidencialidad, NDA, que Valeria, presumiblemente por consejo de su madre, había considerado hacerle firmar al principio de la relación, disfrazado de protección para los negocios familiares. Encontró hojas de cálculo que modelaban diferentes escenarios de divorcio, calculando la pensión compensatoria mínima a la que tendría derecho, basándose únicamente en su fachada conveniente de ingresos. Era la autopsia de su matrimonio, diseccionada en celdas de Excel y cláusulas legales. Era metódico, era despiadado, y era la obra de Renata, ejecutada a través de la mano de su hija. Karim cerró el portátil. El suave clic de la tapa al cerrarse sonó como el cerrojo de una armería. Se levantó, sus músculos agarrotados por las horas de tensión. El apartamento se sentía ajeno, un escenario del crimen. Caminó hacia la estantería y cogió una de las tazas de café de su abuela, los Finjan. La sostuvo en la palma de su mano, sintiendo la delicada porcelana fría contra su piel. Ya no eran un símbolo de su herencia humillada. Ahora eran un recordatorio de lo que defendía. No lucharía con gritos ni acusaciones. Lucharía como un ingeniero. Encontraría el fallo estructural en su fortaleza financiera y la derribaría ladrillo a ladrillo. Cogió un disco duro externo de su maletín, un dispositivo encriptado que usaba para el trabajo, y lo conectó al portátil. No iba a borrar nada. Iba a copiarlo todo. Cada extracto, cada correo, cada contrato. La Casa de la Verdad había terminado. La meticulosa preparación para la justicia acababa de empezar. El sol aún no había teñido de gris el cielo de Madrid cuando Karim cerró la puerta del piso tras de sí. No hubo un portazo, ni un gesto de ira. El movimiento fue deliberado, suave, casi silencioso. El clic del cerrojo resonando en el rellano vacío con la finalidad de una sentencia. El hombre que salía de ese apartamento ya no era el mismo que había entrado la noche anterior. El marido herido, el hombre humillado, había sido incinerado durante las largas horas de vigilia frente a la pantalla del ordenador.
Y de sus cenizas había surgido algo más frío, más duro, más afilado. Era un ingeniero que había descubierto un fallo catastrófico en el sistema y ahora se disponía a desmantelarlo con una precisión metódica. Mientras bajaba en el ascensor, el espejo le devolvió el reflejo de un extraño. Sus ojos, normalmente cálidos y reflexivos, eran dos esquirlas de obsidiana. Su mandíbula estaba apretada, no de rabia, sino de una concentración absoluta. En la mochila que llevaba al hombro, no había una muda de ropa ni objetos personales. Su único contenido era el disco duro encriptado, un pequeño rectángulo de plástico y metal que ahora contenía la verdad tóxica de su matrimonio y el arma para su disolución. Al salir al portal, el aire fresco de la madrugada le golpeó la cara, pero no sintió el frío. Su mente era un hervidero de actividad, procesando variables, calculando riesgos, trazando el diagrama de flujo de la venganza. No se dirigió a casa de su madre en busca de consuelo, ni a la de un amigo para desahogarse. Esas eran las acciones de la víctima que solía hacer. En su lugar, caminó con paso firme hacia la parada de metro, mezclándose con los trabajadores que comenzaban su jornada, un fantasma anónimo en la ciudad que despertaba. Cada paso era una afirmación de su nuevo propósito. Ya no se trataba de amor o de dolor, se trataba de justicia, una justicia financiera, la única que la familia de la Fuente entendería. Sabía que para enfrentarse a un imperio construido sobre el dinero y las apariencias, no podía usar las armas de la emoción. Necesitaba un arsenal diferente, uno forjado en la ley, las finanzas y los secretos, y estaba a punto de reunirse con el primer traficante de armas de su nueva guerra. La oficina no estaba en un barrio modesto ni en un edificio discreto. Se encontraba en el corazón del distrito financiero de Madrid, en una de las 4 torres que se alzaban como gigantes de cristal y acero, un monumento al poder y al capital. Karim cruzó el vestíbulo de mármol pulido, su reflejo distorsionado moviéndose a su lado sobre las paredes inmaculadas. No se sentía intimidado. Por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El hombre que lo recibió en la planta 32 no era un abogado de familia con un despacho acogedor y una caja de pañuelos sobre la mesa. Se llamaba Ismael Garrido, y en los círculos legales de la élite madrileña se le conocía como el Tiburón. Era un hombre de unos 50 años, con un traje a medida que costaba más que el sueldo mensual de Karim, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, unos ojos que parecían calcular el valor y la vulnerabilidad de todo lo que miraban. Garrido lo escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre una mesa de caoba que parecía una pista de aterrizaje. Karim no habló de sentimientos heridos ni de insultos en árabe. Habló de sociedades pantalla, de blindaje patrimonial, de posible fraude de acreedores y de la ocultación sistemática de activos dentro de un régimen de gananciales disfrazado. Expuso los hechos con la misma claridad lógica con la que presentaría un informe técnico, conectando el disco duro a un proyector y mostrando en la pared los extractos, los correos, las escrituras. La expresión de aburrimiento inicial de Garrido se fue transformando lentamente en una de interés depredador. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los documentos proyectados, viendo no a un marido despechado, sino una oportunidad, un caso con el potencial de ser legendario y, sobre todo, lucrativo. Vio la arrogancia de una familia de dinero viejo, la clase de arrogancia que siempre deja huellas, que comete errores por pura soberbia. Cuando Karim terminó, el silencio en la sala era denso, cargado de potencial. Garrido se reclinó en su sillón de cuero, una sonrisa fina y peligrosa dibujándose en sus labios. «Señor Hamad», dijo, su voz un susurro grave, «lo que su esposa y su familia han hecho no es solo moralmente reprobable, roza la ilegalidad de una forma exquisita». Se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando la ciudad a sus pies. «No vamos a pedir un divorcio contencioso, eso es para aficionados. Vamos a interponer una querella criminal por un presunto delito de alzamiento de bienes, y vamos a solicitar al juez, como medida cautelar, la intervención judicial inmediata de Balmar Proyectos Inmobiliarios, S.L. El siguiente movimiento en el tablero de Karim no fue en un despacho de abogados, sino en la quietud casi monacal de una banca privada en la calle Serrano. No era una de las grandes entidades omnipresentes, sino una firma boutique suiza, un lugar donde las transacciones se susurraban y la discreción era el activo más valioso. Karim había conseguido el contacto a través de un antiguo cliente de su consultora, un magnate tecnológico que valoraba la brillantez por encima del pedigrí, y que, en una ocasión, le había dicho: «Amir, en este mundo no importa de dónde vienes,
sino a quién puedes llamar. Hoy, Karim hacía esa llamada. El banquero que lo atendió, un hombre suizo con un español impecable y un aire de neutralidad absoluta, lo condujo a una sala sin ventanas, forrada de madera clara y con un único grabado abstracto en la pared. No hubo preguntas personales, ni charlas triviales. Karim explicó su situación con una economía de palabras brutal. Necesito crear una nueva estructura financiera, completamente aislada de mi situación conyugal actual. Necesito proteger mis activos líquidos y futuros de cualquier posible embargo o litigio. El banquero asintió, su rostro impasible. Para él, esto no era un drama, era un procedimiento estándar, una reasignación estratégica de capital. Durante las siguientes 2 horas, Karim, guiado por el experto, desmanteló su vida financiera visible. Ordenó la transferencia de hasta el último céntimo de sus cuentas de ahorro personales. Liquidó su cartera de acciones y fondos de inversión, un patrimonio que había construido con paciencia y disciplina durante la última década. Cada euro fue transferido a una nueva cuenta, de la que él era el único titular, protegida por las férreas leyes de secreto bancario suizas. Creó un fondo fiduciario irrevocable, un trust, a nombre de su madre, Laila, depositando una suma inicial que garantizaría su seguridad económica de por vida, un muro de contención contra cualquier posible réplica de los de la fuente. Se sentía como un general hundiendo sus propios barcos tras desembarcar en una costa enemiga, eliminando cualquier posibilidad de retirada. Estaba quemando los puentes con su pasado, pero a cambio, estaba construyendo una fortaleza inexpugnable. Al firmar el último documento, el banquero le entregó una nueva tarjeta de titanio negro, sin nombre, solo un número. Sus activos están asegurados, dijo el hombre con una finalidad tranquila. Pero Karim sabía que este movimiento no era solo defensivo, pues la nueva estructura que acababa de crear estaba diseñada no solo para proteger, sino también para recibir los despojos de la guerra que estaba por venir. La estrategia de Karim no se limitaba a la defensa y al ataque legal directo. Como buen ingeniero, sabía que antes de derribar una estructura, debía entender sus cimientos, encontrar sus puntos débiles, sus grietas ocultas. Por eso, su tercera reunión del día no fue con otro abogado, sino con una mujer menuda de unos 60 años, llamada Elena Morales, una de las mejores contables forenses de España. Su despacho, en una calle tranquila cerca del Parque del Retiro, era un caos organizado de archivadores, libros de contabilidad y pantallas que mostraban hileras interminables de números. Elena no se impresionaba con los apellidos ni con las cifras con muchos ceros. Se excitaba con los patrones, con las anomalías, con el rastro que el dinero siempre deja tras de sí. Karim le entregó una copia del disco duro y le explicó el organigrama del imperio de la fuente tal y como él lo entendía. La empresa de capital riesgo de Fernando, la sociedad pantalla de Valeria y el flujo de dinero que las conectaba. Creen que su blindaje es perfecto, dijo Karim, su voz firme. Usan a gestión y futuro patrimonial para la optimización fiscal. Quiero que me digas si esa optimización es legal o si han cruzado la línea hacia la evasión. Quiero que sigas el dinero que entra en Balmar Proyectos. Dicen que es para gastos corrientes, pero la cantidad es desproporcionada. Quiero saber de dónde viene exactamente y a dónde va. Elena se puso unas gafas de montura fina y empezó a navegar por los archivos con una velocidad asombrosa, sus dedos volando sobre el teclado. Murmuraba para sí misma, sus ojos moviéndose rápidamente de una pantalla a otra. Interesante, una transferencia desde una cuenta en las Islas Caimán, declarada como retorno de un préstamo. Pero el préstamo original no figura en ninguna parte. Karim observaba, fascinado. Era como ver a un maestro artesano examinar una pieza de orfebrería en busca de la más mínima imperfección. Pasaron las horas. El sol de la tarde inundaba la oficina, llenándola de motas de polvo danzantes. De repente, Elena se detuvo y se quitó las gafas. Miró a Karim por encima de ellas, y por primera vez vio una chispa de emoción en sus ojos. Señor Hamad, dijo con una calma tensa, su suegro no solo está moviendo dinero para protegerlo de usted. Esta estructura que han montado parece diseñada para ocultar una parte significativa de los beneficios de su empresa a la Hacienda española. Creo que su pequeño problema matrimonial acaba de destapar un problema fiscal de varios millones de euros. La última parada de su largo y transformador día no fue en una oficina de cristal ni en una bóveda bancaria. Fue en la pequeña tienda de alimentación de su madre en Carabanchel. Al entrar, el aroma familiar a especias, a pan de pita recién horneado y a aceitunas en salmuera lo envolvió como un abrazo. Laila estaba detrás del mostrador,
charlando con una clienta de toda la vida. Al ver a Karim, su rostro se iluminó con esa sonrisa incondicional que era el único ancla que le quedaba en el mundo. Esperó a que la tienda se vaciara y entonces se acercó a ella. No le contó la crudeza de la traición ni los detalles de la humillación. Sabía que eso solo le causaría un dolor inútil. En su lugar, le habló en el lenguaje que ella entendía, el de la protección familiar. «Mamá», comenzó, su voz ahora suave, despojada de la frialdad estratégica de las últimas horas. «Estoy pasando por un momento complicado con Valeria y su familia. Es posible que intenten presionar. Por eso, necesito que estés a salvo». Le explicó que había contratado a un equipo legal y financiero para que revisaran las cuentas de la tienda, para asegurarse de que todo estuviera perfectamente en orden, para crear una estructura legal que la protegiera a ella y al negocio que ella y su padre habían construido con sus propias manos. Vio la confusión y la preocupación en los ojos de su madre, pero también la confianza absoluta. Ella no hizo preguntas que él no pudiera responder, simplemente le cogió la mano, sus dedos cálidos y callosos por el trabajo envolviendo los suyos. «Haz lo que tengas que hacer, Habibi. Siempre he confiado en tu juicio». En ese momento, Karim sintió el peso de esa confianza como una responsabilidad sagrada. No era solo su guerra, era la defensa del honor de su linaje, de la dignidad de sus padres. Sus ojos se posaron en una réplica de las tazas Finjan que tenían a la venta en una estantería, idénticas a las que habían sido el objeto de la burla de Renata. Ya no las veía como un símbolo de su humilde origen, sino como un recordatorio de su fuerza. Eran delicadas en apariencia, pero estaban hechas de una porcelana que había sobrevivido a generaciones, que había contenido el café amargo de la pérdida y el dulce néctar de la celebración. Eran, como él, mucho más fuertes de lo que parecían, y supo con una certeza absoluta que, al final de esta batalla, serían las únicas que quedarían en pie. La llamada llegó 3 días después. 3 días que Karim había pasado en la impersonalidad estéril de un apartahotel cerca de Atocha, un no lugar de paredes blancas y muebles funcionales que era el antónimo perfecto de su hogar profanado. No fue una llamada de Renata, cuya soberbia no le permitiría contactar directamente con él. Fue la voz de Valeria la que sonó al otro lado de la línea, una voz que él ya no reconocía. Había perdido toda su calidez, toda su melodía familiar, y había sido reemplazada por un tono corporativo, ensayado, el de una ejecutiva a punto de cerrar un trato desfavorable para la otra parte. Le pidió que se reunieran en el despacho de su padre en la calle Serrano, un territorio neutral que en realidad era el corazón de su imperio, el centro de su poder. Usó frases como resolver las cosas de la manera más civilizada posible y firmar unos papeles para formalizar la situación. Cada palabra era una pieza de un guión escrito por su madre y su abogado, y Valeria era simplemente la actriz contratada para recitarlo. Karim escuchó en silencio, su espalda apoyada en la fría ventana del apartahotel, contemplando el ir y venir de los trenes en la estación. No había ira en su voz cuando aceptó, no había dolor, solo una calma gélida que pareció desconcertar a Valeria al otro lado. «Allí estaré», dijo, y colgó antes de que ella pudiera añadir otra frase ensayada. Se miró en el oscuro reflejo de la ventana. El hombre que le devolvía la mirada ya no era la víctima de una emboscada emocional, era un estratega. Durante las últimas 72 horas, mientras el equipo de Ismael Garrido y Elena Morales trabajaba en las sombras, él se había preparado. Había repasado cada posible escenario, cada documento, cada cláusula. Sabía que no iba a una negociación, iba a una ejecución, pero lo que ellos no sabían era que el condenado no era él. Se puso la chaqueta, el mismo traje que había llevado a la fatídica cena, ahora convertido en una armadura. Al salir del hotel y mezclarse con el bullicio de la ciudad, sintió una claridad absoluta. Sabía que entraba en la jaula del león, pero ellos no sabían que el león era él. El despacho de Fernando de la Fuente era una catedral dedicada al capitalismo. Ocupaba una esquina en la última planta de un edificio señorial, con un ventanal que ofrecía una vista panorámica del Paseo de la Castellana, como si la ciudad entera fuera un feudo a sus pies. El aire olía a cuero viejo, a madera de caoba pulida y a ese aroma intangible del poder que se acumula durante generaciones. En las paredes no colgaban fotos familiares, sino cuadros de arte contemporáneo que eran, en realidad, activos de inversión. Renata y Valeria ya estaban allí, sentadas en 2 sillones de cuero frente a la imponente mesa de Fernando, que en ese momento estaba vacía, un trono a la espera de su rey ausente para magnificar la intimidación.
Renata vestía un traje de chaqueta color crema, la viva imagen de la matriarca victoriosa. Valeria, a su lado, llevaba un vestido oscuro y evitaba su mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con el cierre de su bolso. Junto a ellas, un hombre de pelo plateado y traje impecable, don Anselmo, el abogado de la familia, un hombre cuya lealtad no estaba con la justicia, sino con la cuenta bancaria de sus clientes. Karim entró sin vacilar, sus pasos resonando en el silencio opresivo de la sala. Asintió cortésmente, un gesto que los descolocó por su falta de hostilidad, y tomó asiento en la silla que le habían asignado, deliberadamente más baja que las de ellas. Don Anselmo carraspeó y, con la condescendencia de quien se dirige a un niño, deslizó una gruesa carpeta de cartón sobre la mesa. El sonido del cartón sobre la madera pulida fue el único ruido en la sala. Como comprenderá, señor Hamad, comenzó el abogado, mis clientes desean una disolución rápida y discreta. Hemos preparado un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo que creemos que encontrará generoso. Abrió la carpeta. Dentro, Karim vio los documentos que ya esperaba. Una renuncia explícita a cualquier reclamación sobre el piso, una compensación económica ridícula que era un insulto a su inteligencia, y un acuerdo de confidencialidad férreo que le prohibía hablar de la familia de la Fuente bajo amenaza de acciones legales devastadoras. Era un intento de aniquilación total, diseñado para borrarlo de sus vidas y comprar su silencio. Don Anselmo le tendió una pluma estilográfica, una Montblanc pesada y ostentosa. Karim la miró, inmóvil, sabiendo que la pluma con la que esperaban que firmara su rendición era, en realidad, el detonador que él estaba a punto de accionar. Karim no cogió la pluma de inmediato. Dejó que el silencio se alargara, un vacío incómodo que obligó a Valeria a levantar la vista por primera vez. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y en los ojos de ella, Karim no vio triunfo, sino un abismo de miedo. Él desvió la vista hacia los papeles. Con un movimiento lento y deliberado, alargó la mano, no hacia la pluma, sino hacia el documento principal. Lo acercó, sus dedos rozando el papel grueso y de alta calidad, un papel caro para un acuerdo barato. Fingió leer las cláusulas, aunque se las sabía de memoria. Sus ojos se detuvieron en la cifra de la compensación, y luego se levantaron para mirar a Renata. Una sonrisa casi imperceptible, amarga y llena de desprecio, se dibujó en sus labios por un instante, tan fugaz que ella no supo si la había imaginado. Entonces, finalmente, cogió la pluma. Sintió su peso en la mano, el frío del metal precioso. Era un instrumento de poder, el símbolo de su mundo. Recordó la pluma de bambú que su madre le había regalado a Fernando, un objeto lleno de significado que había sido despreciado. Este, en cambio, era un objeto cuyo único significado era su precio. Desenroscó el capuchón, el movimiento suave y silencioso. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír su propia respiración, lenta y controlada. Renata se inclinó ligeramente hacia adelante, una depredadora incapaz de ocultar su anticipación. Valeria se mordió el labio. Don Anselmo observaba con una suficiencia profesional. Karim colocó la punta de la pluma en la línea de puntos. No vaciló. Con una caligrafía clara y firme, la misma que su abuelo le había enseñado, firmó su nombre, Karim Hamad. Cada trazo era un paso en una danza mortal que solo él entendía. No estaba firmando una renuncia, estaba firmando una declaración de guerra. Empujó suavemente la carpeta de vuelta al centro de la mesa. El acuerdo estaba firmado. La trampa que le habían tendido se había cerrado. Lo que no sabían era que ellos estaban dentro con él. Acababa de entregarles la soga y en su ceguera arrogante ya se la estaban colocando alrededor del cuello. Tras firmar, Karim se levantó de la silla. El movimiento no fue el de un hombre derrotado que se arrastra fuera del campo de batalla, sino el de alguien que ha concluido un negocio. Se abotonó la chaqueta, un gesto de finalidad que pareció resonar en la sala. Renata y don Anselmo intercambiaron una mirada de triunfo mal disimulado. Valeria, por su parte, parecía haberse encogido sobre sí misma, como si la firma en el papel le hubiera extraído el aire de los pulmones. Esperaban una explosión. Esperaban súplicas, acusaciones, la reacción emocional de un hombre herido que confirmara su visión de él como un ser inferior y sin control. Pero Karim no les dio esa satisfacción. Su calma era su arma más afilada. «Gracias por vuestro tiempo», dijo, su voz tranquila y uniforme, desprovista de cualquier emoción. Las palabras, tan corteses y tan vacías, los dejaron sin respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta.
Cada paso sobre el suelo de mármol era firme, rítmico, el sonido de un hombre que sabe exactamente a dónde va. No miró atrás, pero pudo sentir sus miradas clavadas en su espalda, una mezcla de alivio, triunfo y una incipiente y confusa inquietud. ¿Por qué no había luchado? ¿Por qué había sido tan fácil? La ausencia del drama que esperaban les había robado una parte de su victoria, dejándoles un regusto extraño y amargo. Al cerrar la puerta tras de sí, el clic del pestillo fue como el sonido de una celda que se cierra, sellando su destino dentro de aquella opulenta prisión. Ya en el pasillo, se permitió una única y profunda exhalación. El peso de años de mentiras y humillaciones se desvaneció, reemplazado por una ligereza electrizante. Al salir del edificio y sentir el sol de Madrid en la cara, no se sintió expulsado ni despojado. Se sintió libre. La victoria de ellos era una ilusión óptica, un espejismo en el desierto de su codicia, y él era la tormenta de arena que se cernía, imparable, en el horizonte. El chalet de La Moraleja era el santuario de Renata, un monumento a la riqueza heredada y al buen gusto comprado. El césped, de un verde tan perfecto que parecía artificial, se extendía hasta una piscina cuyo azul turquesa desafiaba al cielo de Madrid. Dentro, el aire era fresco y olía a lirios blancos y a cera de abejas, un ambiente tan estéril y controlado como la propia dueña de la casa. Karim se sentó a la mesa del comedor, una pieza de roble macizo para 12 personas, bajo una lámpara de araña de cristal que refractaba la luz del sol en 1000 pequeños arcoíris. Se sentía como un actor en el último acto de una obra que no había elegido. La comida del domingo era un ritual, una demostración de poder disfrazada de tradición familiar. Fernando pontificaba sobre la política fiscal del gobierno. Renata corregía sutilmente la forma en que una de las empleadas del hogar servía el vino, y Valeria, sentada frente a Karim, picoteaba su ensalada con la mirada perdida, prisionera en su propia jaula de oro. Karim comió en silencio, observando. Ya no sentía el nudo en el estómago, ni la rabia impotente. En su interior reinaba una calma gélida, la calma del cazador que espera el momento preciso para atacar. Observó la forma en que la luz se reflejaba en las joyas de Renata, la tensión en la mandíbula de Valeria, la complacencia en el rostro de su suegro. Eran tan predecibles, tan seguros en su fortaleza de cristal. Cuando el postre fue servido, un soufflé de chocolate que se desinflaba lentamente, Karim supo que era el momento. Se levantó, el leve raspado de su silla sobre el suelo de mármol captando la atención de todos. Cogió su copa de vino, el cristal frío y pesado en su mano. Fernando le sonrió, una sonrisa condescendiente, esperando quizás una disculpa, una súplica. «Me gustaría proponer un brindis», comenzó Karim, su voz resonando clara y firme en el silencio expectante. «Un brindis por la familia, por los lazos que nos unen y, sobre todo, por las verdades que a veces tardan en salir a la luz». Hizo una pausa, sus ojos fijos en Renata. «Pero antes de brindar por el futuro, creo que es importante honrar las lecciones del pasado, lecciones que a veces se expresan mejor en la lengua del alma». Y entonces su voz cambió, abandonando la cadencia del español y adoptando un ritmo antiguo, una musicalidad impecable que llenó la habitación de un asombro helado, porque las palabras que salieron de sus labios eran de un árabe clásico, puro y devastador. «Kala Shaeir fi al-Kadim, Churjalisan Aemak min Jurj al-Sinan», recitó, su voz un instrumento de precisión y poder. Un poeta escribió: «La herida que inflige la lengua es más profunda que la herida de la lanza». El cambio fue tan abrupto, tan imposible, que por un instante nadie reaccionó. Renata parpadeó, su sonrisa congelada en una mueca de confusión. Valeria dejó caer su tenedor, que golpeó el plato de porcelana con un tintineo agudo y solitario. Fernando frunció el ceño, mirando de Karim a su esposa como si estuviera presenciando un acto de locura. Karim no les dio tiempo a procesarlo. Su mirada, dura como el acero, se clavó en Renata, y continuó en ese árabe erudito que despojaba al dialecto de ella de toda su vulgaridad. «La semana pasada, en una mesa no muy distinta a esta, oí palabras que me envenenaron el alma, palabras que creísteis protegidas por el velo de un idioma que pensabais que era solo vuestro». Y entonces comenzó la ejecución. Con una memoria perfecta y una crueldad calculada, recitó la conversación del restaurante palabra por palabra. Imitó el tono agudo y despectivo de Renata al hablar del vestido de su madre. «Shufi Emma, Ka'anaha, Akhrajat Fustanaha,
min hisanat maliaa bial naftalin. Reprodujo su burla sobre cómo apenas sabía usar los cubiertos. Cada sílaba era un eco perfecto, un fantasma de su propia malicia vuelto para atormentarla. La sangre desapareció del rostro de Renata. Su piel, normalmente bronceada y cuidada, adquirió un tono ceroso, enfermizo. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El terror puro y absoluto en sus ojos era la validación que Karim necesitaba. Luego, se giró hacia su mujer. Su voz, aún en árabe, bajó un tono, volviéndose más personal, más cortante. Wasamiet dahikat al-sharika, dahikat minaksamat antakrimani. Y oí la risa cómplice, la risa de quien juró honrarme. Valeria rompió a llorar, un sollozo ahogado y patético que no generó en él la más mínima compasión. El silencio que siguió fue sepulcral, un vacío tan denso que parecía absorber todo el aire de la habitación. Si estás disfrutando de esta historia de traición y justicia calculada, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a traerte más historias como esta. Karim volvió al español, y el cambio de idioma fue como el chasquido de un látigo. Su voz era ahora fría, desprovista de la poesía del árabe, reducida a la brutalidad de los hechos. Dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco, y del bolsillo interior de su chaqueta sacó una carpeta de cartón y una única llave. Las deslizó sobre la superficie pulida de la mesa, y se detuvieron justo delante de Valeria. El sobre de Manila parecía un objeto profano en medio de la porcelana y la plata. Esto, dijo, señalando la carpeta, es la demanda de divorcio, irrevocable. Los ojos de Valeria, inundados en lágrimas, se fijaron en el sobre como si fuera una serpiente. Fernando, finalmente saliendo de su estupor, comenzó a levantarse, su rostro enrojecido por la furia. Y esto, continuó Karim, tocando la llave con la punta de un dedo, es para recordarte que el contrato de alquiler del piso de Carabanchel está única y exclusivamente a mi nombre, firmado antes de nuestro matrimonio, y por tanto, un bien privativo. Tienes exactamente una semana para sacar tus cosas antes de que cambie la cerradura. El impacto de esas palabras fue más devastador que cualquier insulto. No atacaba su honor, sino su patrimonio, el único Dios que adoraban. La humillación social era una cosa. La perspectiva de la incomodidad, de la pérdida material, era otra. Renata finalmente encontró su voz, pero no era el instrumento afilado de siempre, sino un graznido ronco, incrédulo. ¿Cómo te atreves?, balbució, su fachada de superioridad hecha añicos, revelando la mujer vulgar y asustada que había debajo. Karim la miró directamente a los ojos, sin odio, sin ira, solo con el desprecio frío de un juez que dicta una sentencia inevitable. Me atrevo, dijo, su voz tranquila pero cortante como un bisturí, porque, a diferencia de vosotras, yo conozco la diferencia entre tener clase y simplemente tener dinero. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó hacia la salida. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el colapso de su mundo a sus espaldas, el sonido de la porcelana fina rompiéndose, el silencio atronador de la arrogancia siendo aplastada bajo el peso de una verdad que nunca vieron venir. 6 meses después, el aire en el piso de Carabanchel olía a otoño y a libertad. El sol de octubre, más bajo y dorado, se derramaba por la ventana del salón, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como diminutas galaxias. Karim estaba sentado en el sofá, no el que había compartido con Valeria, sino uno nuevo, de cuero desgastado, que olía a hogar y a comienzos. En la mesita de centro, junto a un libro de arquitectura de software y una taza de café humeante con un toque de cardamomo, descansaba su portátil. Una melodía suave de un laúd árabe, la voz de Fairuz, flotaba en el ambiente, una banda sonora que ya no tenía que justificar ni explicar. El nudo de tensión que durante años había residido en sus hombros se había disuelto por completo, reemplazado por una calma sólida, una sensación de estar, por fin, correctamente anclado en su propia vida. Había dejado la consultora y ahora trabajaba como freelance en proyectos que le apasionaban, gestionando su tiempo, su talento y su futuro según sus propias reglas. El dinero ya no era una métrica de éxito, sino una herramienta para la independencia. Una notificación parpadeó en la pantalla de su ordenador. Un correo electrónico de Ismael Garrido con un único enlace y sin texto. El titular del periódico digital era escueto y brutal. El empresario Fernando de la Fuente, en prisión provisional por fraude fiscal y alzamiento de bienes.
Karim leyó el artículo sin sentir el subidón de adrenalina que podría haber esperado. Describía con detalle cómo la investigación, iniciada a raíz de un divorcio contencioso, había destapado una compleja red de sociedades pantalla, con Balmar Proyectos Inmobiliarios como epicentro, diseñada para evadir millones de euros en impuestos. El imperio de la Fuente no se tambaleaba. Se había derrumbado como un castillo de naipes en un vendaval. El artículo mencionaba de pasada a Renata, describiéndola como la conocida socialité, ahora sumida en el ostracismo, y a Valeria, una figura trágica y secundaria en la ruina de su propia familia. No sintió alegría por su desgracia, sino una profunda y serena satisfacción, la de un ingeniero que ve cómo una estructura corrupta y mal diseñada cede bajo el peso de sus propios fallos. Cerró el portátil. La noticia ya era historia, el ruido de un mundo lejano que ya no le pertenecía. El zumbido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. En la pantalla, un nombre que no tenía nada que ver con su pasado le recordaba que la justicia no era el final del camino, sino apenas el principio. La tienda de su madre era un universo sensorial que contrastaba violentamente con el silencio estéril del chalet de La Moraleja. Olía a comino y a canela, al aroma salino de las aceitunas encurtidas y al dulzor del pan de pita recién hecho que Laila sacaba del horno. El murmullo de los clientes, las risas de su madre, el sonido de la caja registradora abriéndose y cerrándose. Era la sinfonía de una vida honesta, una comunidad construida grano a grano, conversación a conversación. Karim estaba sentado en un pequeño taburete detrás del mostrador, sorbiendo un café espeso y oscuro de uno de los finján de su abuela. Ya no eran piezas de museo guardadas en una estantería, sino objetos vivos, llenos de propósito, calentando sus manos. Observaba a su madre moverse por la tienda con una energía que desmentía su edad. Gracias al fideicomiso que él había establecido, ella ya no tenía la obligación de trabajar, pero lo hacía con más alegría que nunca. La seguridad financiera no le había comprado el ocio, sino la libertad de disfrutar de su pasión sin la angustia del mañana. Era esa la verdadera riqueza, comprendió Karim, la capacidad de proteger a los que amas, de construir un refugio contra las tormentas del mundo. Su mirada se detuvo en las manos de su madre, mientras envolvía un trozo de queso para una clienta. Eran manos que habían trabajado toda una vida, que habían construido un hogar desde la nada, manos que contenían un valor que Renata, con sus manicuras perfectas y sus anillos de diamantes, nunca podría comprender. La familia de la Fuente conocía el precio de todo, el coste de una cena de 800 euros, el valor de mercado de un reloj de edición limitada, la tasación de un cuadro en una subasta. Pero no entendían el valor de nada, no entendían el valor de la lealtad, el peso de una herencia, la santidad de la dignidad de una madre. El legado de su abuelo no eran acciones en bolsa, sino los versos de Al-Mutanabi que resonaban en su memoria. La herencia de su madre no era un fondo fiduciario, sino la resiliencia silenciosa que le había enseñado a sobrevivir. Esa era su verdadera fortuna, un patrimonio inembargable, una escritura irrevocable sobre su propia alma. Y mientras el amargo café le recordaba el sabor de la verdad, comprendió que la mayor fortuna no era la que se acumulaba en cuentas suizas, sino la que se llevaba, inexpugnable, en el alma. True wealth is not measured by what we own, but by what we value. If you believe that integrity, heritage, and quiet dignity are worth more than any bank account, please share your thoughts in the comments below.